idea de diversidad no es una idea nueva. Uno podría decir que la idea de diversidad es vieja. Los seres humanos somos diversos y no es una novedad ser diverso. La preocupación de la educación es cómo considerar esa diversidad al interior de la escuela, adentro de un aula, y cómo considerarla desde una práctica cotidiana, porque también desde la teoría se puede responder a esta diversidad. Entonces, la pregunta no es solamente qué le preocupa a la educación, sino cómo la educación intenta resolver la cuestión de la diversidad. Cuando nosotros pensamos en diversidad, pensamos en diferencias que tenemos todas las personas en un montón de aspectos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de aprender, en el ritmo con el que cada uno aprende, en lo que nos interesa, lo que no nos interesa, en nuestras experiencias anteriores, en nuestros modos de resolver los problemas, y cada una de estas diferencias debería ser considerada en la escuela, no en forma individual, como por ejemplo en la década del 60 en Estados Unidos aparece la educación personalizada, que es atender a cada alumno en particular. La idea que estamos atravesando hoy implica considerar la individualidad, pero en conjunto. Ningún docente puede atender uno a uno a cada alumno porque los números de alumnos, las cantidades en cualquier curso no son 5 alumnos, 10 alumnos. Si pensamos en educación pública, estamos pensando en cantidades de 30 o 40, y atender la diversidad implica atender algunas diversidades. Es casi imposible pensar en una única propuesta, en una única alternativa, como era muchos años atrás, donde un docente se dirigía a una media. Esto cambió el lugar del docente, que no es el centro único del aula, tiene una función muy importante, pero la única función no es transmitir conocimientos. Cambió la mirada del alumno, cambiaron las inquietudes, la inclusión de los medios de comunicación, la tecnología, cambió las formas de aprender, cambió los recursos con que los alumnos llegan a la escuela. En algunos campos de la tecnología los alumnos saben más que los profesores. Esto también es una modificación. Antes el profesor era el que más sabía adentro del aula. Hoy esa asimetría cambió. Y eso implica dejar espacios para una participación más activa de los alumnos, dejar espacio para que la tecnología entre por la puerta y no por la ventana a la escuela, que la tecnología esté incorporada al proceso de trabajo cotidiano. Y cuando hablo de la tecnología hablo de la tiza, del pizarrón, de la computadora, del video, cualquier elemento que forma parte de la comunicación. Estas inclusiones forman parte hoy del mundo de la educación, forman parte del desafío del docente. Y entonces nos preguntamos cómo trasladar todo este mundo al aula. ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupa? Por algunas cuestiones que son absolutamente ajenas a la escuela, pero son de la educación, son de la política y son de la sociedad. La cuestión de la equidad, la cuestión de la formación de un ciudadano democrático, las demandas de la sociedad con relación a la incorporación al mundo del trabajo, al mundo universitario,
cambiaron en los últimos años. Y la educación tiene que poder responder a estas demandas, tiene que poder adecuarse, que no significa renunciar a los principios, a la intencionalidad de formar ciudadanos autónomos, responsables, con capacidad de tomar decisiones, con capacidad de trabajar en equipo, responsables de sus decisiones, un ciudadano que pueda trabajar con otro, que pueda aceptar la idea de otro, en un mundo, si abrimos el diario hoy, un mundo que tiene guerras, un mundo que tiene personas que tienen muchas dificultades para comunicarse, para entender. Esto es trabajo de la escuela, no solamente. Siempre hay mucha discusión si todo esto le corresponde solo a la escuela. La pregunta es dónde está la familia, dónde está la sociedad. Es un trabajo conjunto, pero la escuela tiene una función muy importante porque el alumno pasa muchas horas por día dentro de la escuela. En este mundo complejo aparece la idea de heterogeneidad, la idea de diversidad para ser usada en la escuela. Nos preguntamos cómo funciona esto en la práctica, porque yo les decía antes que en la teoría es difícil que alguien esté en desacuerdo con la idea de diversidad. El problema se presenta cuando hay decisión de trabajar en la escuela con la idea de diversidad, de definir un proyecto pedagógico con la idea de diversidad, y entonces la pregunta es ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace pensando en cómo atender a todos los alumnos, cómo atender tantas diversidades? Si diversidad es atender a los más necesitados o a los más talentosos, si diversidad implica renunciar a que todos aprendan todo. Y con todas esas preguntas se va construyendo un camino para operar cotidianamente en la escuela con la diversidad. Si una idea para aclarar esto puede ser pensar cómo comienza un día de trabajo en una escuela de diversidad. Y uno podría imaginarse el recorrido por la escuela entrando, y lo primero que uno va a encontrar es una escuela que va a ofrecer muchos estímulos, que va a ofrecer las paredes de su escuela, los corredores de su escuela, como parte ya del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es como si uno entrara y ya está aprendiendo, o por lo menos la intencionalidad de que aprenda. Y seguimos caminando y entramos a un aula. Y entramos a un aula y comienza el día de trabajo. Hay muchas maneras de encararlo. Yo voy a dar un ejemplo de una manera posible. Circle time, you were right. Go, Bruno. Put circle time for us. After circle time, we are going to have snack. Oh, then it's a snack, right? Snack? No. Activities. I have many surprises for you today. Activities with Miss Andrea. La primera idea que podemos acercar es ¿qué es lo primero que hace un docente? Supongamos que un lunes a la mañana. El docente presenta una planificación de lo que él tiene como intención de enseñar y trabajar todo ese día, o podría ser toda la semana. Esa planificación él la presenta con bastante detalle, con bastante explicación y si fuera posible por escrito. En esa planificación están los contenidos que él va a enseñar, los modos de agrupamiento que él sugiere. Algunas veces va a querer trabajar con el grupo entero, algunas veces va a querer trabajar con un alumno en particular,
con grupos de trabajo. Todo esto está explicado, está contado, está escrito. Están escritas las estrategias que él va a usar para enseñar, los recursos disponibles para los alumnos para ser usados. Y lo primero que él les va a pedir a los alumnos que, sobre la planificación que él trae, cada alumno construya su propia planificación. Esto significa que cada alumno se organice para cumplir durante la semana, o si fuera durante un día, las tareas acordadas para ese día o para esa semana. En esa organización, el alumno ya está aprendiendo a planificar, a organizarse con los tiempos, con los recursos, a compartir con otros, a establecer secuencias, y él decide si empieza por la tarea de matemática, porque es la más difícil, o por la de lengua, porque es la más fácil, o porque es la más corta. Él va tomando decisiones. La idea más importante de todo esto es que él tenga un espacio para revisar las decisiones que tomó y poder saber si tomó decisiones acertadas, si tiene que cambiar porque hizo una planificación no adecuada, porque tuvo que en el medio de la planificación cambiar el orden de algunas actividades, y aprender cómo hacerlo mejor la próxima vez. Ahora, esta idea de metacognición para el alumno es muy importante, pero hay una otra mirada que es el docente. Trabajar con la diversidad tiene implica un cambio para el docente en muchas dimensiones. Si empezamos de lo más macro, uno diría, cambia la cabeza del docente. Cambia el enfoque con el que el docente planifica, el enfoque con el que el docente mira a un alumno, el enfoque de centralidad que el docente suele tener en el aula para mirar distinto. La propuesta cambia el enfoque, cambia el rol del profesor, cambia el rol del alumno. Una pregunta que siempre nos hacemos cuando empezamos un proceso de trabajo con los profesores es: ¿diversidad en qué? ¿En qué tengo que pensar cuando pienso en la diversidad yo como profesor? Y entonces nosotros los orientamos a muchas diversidades para que él elija algún camino por donde empezar. Por ejemplo, una primera diversidad es la diversidad en contenidos. Primera no es porque la primera con la que hay que empezar, primera como una de las tantas. Cuando pensamos en la diversidad de contenidos, nosotros sabemos que hay contenidos que son obligatorios, o porque el currículum nacional define, o porque entendemos que todos los alumnos deberían tener acceso a una cantidad de contenidos comunes, pensando en una vida democrática, en una vida justa para todos los alumnos. Y esos son contenidos obligatorios para todos. Pero tenemos otras diversidades, por ejemplo los contenidos de ampliación o los contenidos de profundización, que son contenidos que la principal fuente de alimentación pueden ser los intereses de los alumnos. Y entonces yo diversifico mis propuestas de enseñanza considerando contenidos de ampliación o de profundización para que cada alumno elija aquel tema de profundización que a él le interesa. Por supuesto, relacionado con el tema central de trabajo. Vocês têm a consigna do trabalho e vocês têm a ficha. Então podem começar, eu vou passando para os alunos para quem precisar de apoio, levanta a mão e eu vou guiar. Otro ejemplo estaría dado por las consignas de trabajo.
Yo puedo proponer consignas obligatorias para todos los alumnos, pero también consignas optativas, que el alumno elija de una alternativa de 3 consignas con cuál él quiere trabajar, cuál le gusta trabajar. Y la diversidad de la consigna puede ser por el uso del material que la consigna ofrece, por el tipo de desempeño que le pide al alumno que haga, por el uso de las inteligencias múltiples, concepto que también contribuye a la idea de diversidad. Entonces yo puedo proponerle que dibuje algo, que escriba algo, que dramatice algo, dependiendo también de los intereses, dependiendo de los objetivos que yo me propongo. Did you play memory game? No? Did you draw? No, why not? You didn't have time. Maybe next time, okay? What about you, Sophia? You played there with Miss Kenny? With me, okay, the collage. And the memory game? No? You didn't have time for the memory game? También puedo pensar en la diversidad en términos de los tiempos, ya sea el respeto por los ritmos individuales, que es uno de los temas más importantes en términos de la demanda. Un alumno que dice, yo no terminé la tarea, y otro ya la terminó a los 5 minutos de iniciada. ¿Qué hace el profesor con un alumno que terminó y con uno que le falta media hora para terminar? Bueno, la idea es que si yo tengo recursos para ofrecerle, si yo tengo consignas alternativas para ofrecerle, puedo administrar el tiempo. El tiempo también puede ser elegido en función de la secuencia, y entonces tengo otra diversidad. Tengo la posibilidad de usar distintos espacios en la escuela. La escuela no es solo mi aula, la escuela es mi aula, el pasillo de la escuela, el corredor, mi escuela es la biblioteca, mi escuela es la sala de otro profesor. Y en todos esos lugares yo puedo ofrecer propuestas de trabajo. Una otra pregunta también en la puesta en práctica de la diversidad es cómo se organiza el trabajo. Yo les decía al principio que el trabajo no es en su 100% un aula frontal, un profesor hablando y los alumnos escuchando, que es el modelo más conocido. En el proyecto de diversidad no desaparece el aula frontal, sino que disminuye el porcentaje de tiempo del aula frontal. Disminuye para dar lugar a otros modos de agrupamiento que permitan desarrollar otro tipo de tareas. Por ejemplo, los agrupamientos en equipos de trabajo implican, primero, enseñar a trabajar en equipo. Esta idea de divídanse en grupos y trabajen no garantiza un trabajo en equipo. Garantiza que uno trabaja y 4 van a mirar o van a firmar el trabajo al final. Enseñar a trabajar en equipo es un aprendizaje para el alumno y una enseñanza que el profesor tiene que hacer. 50, 51 y 52. 52. Enseñar a trabajar en equipo significa tareas diferenciadas, roles diferenciados, funciones diferenciadas, producciones grupales, pero también individuales. Una buena estrategia, por ejemplo, de un trabajo grupal es incluir siempre una consigna individual. Aparte de las conclusiones grupales,
alguna consigna que tenga que ser respondida individualmente por cada alumno. Entonces yo tengo la mirada grupal, la producción grupal y también la mirada individual. Puedo también trabajar en parejas de a dos, puedo trabajar en tríos y puedo, por supuesto, trabajar individualmente. La pregunta siempre aquí que los profesores hacen es ¿con qué criterio los agrupo? ¿Decido yo el agrupamiento o lo deciden los alumnos? Como estamos en un marco organizativo flexible, a veces es bueno que los propios alumnos elijan su propio grupo de trabajo. ¿De qué va a depender? Por ejemplo, si la propuesta es muy difícil, si el proyecto que tienen que desarrollar es complejo, a lo mejor precisan de un grupo cómodo, que conozcan. Si la propuesta tiene mucho trabajo fuera de casa, a lo mejor precisa ser su grupo porque ya se conocen. Pero no siempre es así. A veces es bueno cambiar los integrantes del grupo, también con criterios. La lista de criterios puede ser construida con los alumnos. ¿Con qué criterio nos vamos a agrupar hoy o para este trabajo? La primera pregunta debería ser, ¿cuál es ese trabajo que hay que hacer? Porque yo a veces cuento, si el proyecto en mi equipo de trabajo tiene que ser producir un dibujo, yo quisiera tener en mi equipo a alguien que sepa dibujar, porque yo no sé dibujar. Y probablemente mi mejor amiga tampoco sepa dibujar. Tener a mi mejor amiga en el equipo no me va a garantizar un buen producto. Entonces, lo primero que yo puedo hacer para decidir el agrupamiento es contar cuál es la propuesta de trabajo y después decidir cómo voy a agrupar. Y lo decido yo y explico los criterios que utilicé, lo decido en conjunto con los alumnos. La idea es que también los alumnos aprendan con criterios. A turma do orçamento no computador. Era 100 mais 80. Vamos fazer um cálculo. 100 mais 200 mais 80. Una recomendación que uno hace siempre con el trabajo en equipo es, ¿terminó el trabajo en equipo? Yo escribo una recomendación que yo daría a otro equipo si tuviera que hacer este mismo trabajo. Y esas recomendaciones pueden quedar colocadas en la pared y estar siempre presentes, pueden imprimirse y cada alumno tener una hoja en su carpeta con todas las ideas para mejorar el trabajo grupal. Hay otra pregunta y que forma parte de los mitos y de las preocupaciones de los profesores, que es la organización del tiempo y el uso del tiempo, con la idea de que la diversidad va en detrimento de los contenidos, que si yo trabajo con diversidad va a bajar el nivel académico de los alumnos. Y la verdad es que es muy probable que al principio eso suceda, pero rápidamente
el tiempo perdido, entre comillas, inicialmente va a ser ganado, porque un buen hábito de trabajo hace que el trabajo sea más eficaz y más eficiente. Si yo sé, por ejemplo, leer y comprender consignas de trabajo, voy a resolver más rápido que si yo estoy tratando de entender qué es lo que el profesor me está pidiendo. Então vamos lá. Qual é o objetivo desse jogo? Ahora, para eso tengo que haber aprendido a leer instrucciones de trabajo. Algunas ideas asociadas al tema del tiempo en los programas de diversidad van a decir, por ejemplo, no todo para todos. No siempre, a veces sí, a veces no. No todo el tiempo para todos. Esta idea de, en el imaginario, uno piensa que si uno le habla a todos los alumnos, todos aprenden lo mismo. Es una fantasía, es una idea que tranquiliza el alma y el espíritu, pero no es real. Yo enseño y no tengo ninguna seguridad que todos estén aprendiendo lo que yo estoy enseñando. La otra pregunta que nosotros decimos la pregunta del $1.000.000 siempre es ¿cómo es la evaluación? ¿Cómo cambia la evaluación si pensamos que al cambiar el enfoque de enseñanza tiene que cambiar necesariamente el enfoque de la evaluación para ser coherentes? Una de las cosas que buscamos todo el tiempo en educación es la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que pensamos y decimos, entre lo que pensamos y hacemos. Con la evaluación ocurre exactamente lo mismo. No podemos enseñar, por ejemplo, con diversidad de propuestas y evaluar con una única propuesta. No podemos enseñar con muchos recursos y evaluar con un único recurso. No podemos enseñar pensando, reflexionando, resolviendo problemas y pensar en un modelo de evaluación de repetir de memoria datos, porque el nivel de inconsistencia sería tal que los alumnos no aprobarían ningún examen. Entonces nos valemos de toda la concepción de la evaluación alternativa, que justamente su nombre indica que es una alternativa diferente al modelo tradicional de evaluación. El modelo tradicional de evaluación exige una única respuesta, un único modo de mostrar la evidencia de lo que yo aprendí. La evaluación alternativa va a decir, demostrame de la manera en que vos puedas, en que vos sepas cómo entendiste y cómo aprendiste este tema. La evaluación alternativa va a pensar en muchos modos de ser evaluado. El proceso, el producto, el trabajo en equipo, la manera de reflexionar sobre la tarea que hice, los cambios. Todo esto va a ser considerado en la evaluación. La evaluación alternativa usa herramientas de evaluación diferente, usa portafolios, usa diarios de clase, usa protocolos, usa muestras, exhibiciones de los alumnos, usa rúbricas, usa criterios explícitos de evaluación. En la evaluación alternativa no podría ocurrir que un docente califique a un alumno sin conocer el alumno de antemano el criterio para ser evaluado. Habitualmente la evaluación es oscura, ¿no? Uno se pregunta,
¿por qué me habrá calificado con un 4 el profesor? El profesor escribe 4 mal o 10 muy bien. Cuando escribe 10 muy bien, ningún alumno pregunta ni reclama nada. Cuando escribe 4, el alumno quiere saber. Si mi respuesta solo es 4 está mal, él no aprende nada de esa evaluación. Si está explícito el criterio por el cual yo construí ese 4, él sabe dónde están sus errores, sus debilidades y puede ajustar específicamente dónde mejorar. Muchos docentes frente a la propuesta de diversidad, las primeras ideas que traen son: pero esto da más trabajo, esto es más costoso. Y uno le podría responder que inicialmente sí, como todo aprendizaje nuevo que uno hace, que al principio cuesta, que al principio uno no entiende ni por qué ni para qué, hasta que uno va encontrando el sentido. Uno diría, fue para adelante 2 pasos, volvió un paso para atrás, fue para adelante 2 pasos, y esta es la manera en que trabajamos en educación. Y probablemente cuando ella piense que terminó, que cerró con un moño, se abre una nueva pregunta, porque seguramente la sociedad cambió, porque los alumnos cambiaron, y la rueda vuelve a empezar, solo que no es redonda, parejita, tiene idas y vueltas en el camino, pero es posible hacerlo. ¿Cuándo no es posible hacerlo? Por ejemplo, solo. Un docente que solo quiere trabajar en esto es muy difícil. Yo creo que se puede cambiar si uno se propone cambios pequeños, si los cambios se hacen en conjunto, si la tolerancia forma parte de la expectativa de cambio, sin perder nunca el rumbo. La brújula me orienta, la brújula me dice cuál es la dirección, cuál es el camino, pero la vida cotidiana y la realidad me dice qué paso puedo dar hoy, qué paso puedo dar mañana. Si puedo lograr colaboración, yo no sé hacer algo, pero mi compañero sabe y me ayuda, y me dejo ayudar. Si eso lo podemos hacer, la práctica va a cambiar. Si trabajamos solo en la utopía, nunca. Y si trabajamos del otro lado, en la decepción, en la desolación, en la pregunta, ¿y qué querés? ¿Cómo voy a cambiar esto? Si las condiciones del país, si las condiciones sociales. Bueno, si yo espero que cambien las condiciones sociales, nunca voy a cambiar nada. Eso no significa que renuncie a querer mejores condiciones sociales. Yo quiero mejores condiciones sociales para un docente, pero no por eso digo, bueno, sentate y espera. Cuando cambian las condiciones, podés empezar a cambiar. La idea es lo pequeño, yo creo que genera la posibilidad de un cambio grande. El cambio grande no viene solo, no sé si viene, no sé, pero yo tengo esperanza que se puede, y creo que si no tuviera esperanza, creo que no estaría trabajando en educación, estaría trabajando en otra empresa, no en la empresa educativa. Así que creo que se puede, sin bajar los brazos y sin convertirse en Superman, ¿ok? O en Superwoman. Lo que es posible, lo que es realizable, lo que el contexto me permite.